from sin y hechos siervos de Dios. and become servants to God. La palabra de Dios nos está diciendo The Word of God is saying to us que ahora ya estamos libres del pecado. that now we have been made free from sin. Y esta es una noticia maravillosa, And this is marvelous news. porque nos está diciendo que nosotros ya no vamos a ser condenados. Because it's saying to us that we are not going to be condemned. Dice la palabra de Dios que ahora, The Word of God says that now, después de que ya hemos conocido al Señor, after knowing the Lord, déjenme leerles el versículo 21, let me read verse 21, dice desde el 20. 20. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, For when you were the servants of sin, erais libres acerca de la justicia. you were free from righteousness. ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas, What fruit have ye then in those things whereof you are now ashamed? de las cuales ahora os avergonzáis? Ye are now ashamed. Cuando miramos hacia atrás nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús, When we see our life before we knew Christ, y podemos visualizar cómo eran nuestras actitudes, we can visualize how our attitudes were. algunas veces nos sentimos avergonzados Sometimes we feel ashamed. y decimos, ¿cómo es posible que yo estaba haciendo eso? And we think, how is it possible that I was doing those things? ¿Cómo es posible que yo hablaba de esa manera? How is it possible that I spoke in such a way, Que yo me comportaba de esa manera, that I behaved that way, que yo pensaba de esta manera, and I used to think in such a way, inclusive que yo vestía de una manera no correcta? even the way I dressed in not the right way. ¿Y qué fruto tenemos de aquellas cosas del pasado? And what fruit do we have of those things from the past? Nosotros hemos oído testimonios We have heard testimonies, y algunos de ellos and some of them dejan ver que el único fruto que cosecharon cuando vivían en el pecado, those testimonies let us see the fruit of sin. algunos hermanos casi mueren Some brethren almost die por pelear, for fighting. algunos otros casi mueren de sobredosis, Some of them almost die of an overdose. algunos otros casi los matan en la cárcel, Some others almost were sent to jail. casi mueren en un hospital por tomar tanto. They almost die in a hospital for drinking so much. Todos esos frutos del pecado. All those fruits of sin. Entonces dice la palabra de Dios, todos esos frutos, And the Word of God says that all of those fruits, lo único que hacían the only thing they did era llevarte al infierno. is they were taking you to hell. Pero ahora que ya eres salvo But now that you are saved y ves todos aquellos frutos, and you see all those fruits, te sientes avergonzado then you feel ashamed. y dices, ¿cómo es posible que yo era tan chismosa, And you could say and think, how come I was such a gossiper que yo era? that I was? Estamos hablando de lo que éramos antes de conocer a Cristo. We're talking about what we were before we knew Christ. Porque el Evangelio, Because the gospel, el sacrificio del Señor Jesús, the sacrifice of the Lord Jesus Christ, tiene todo el poder has all the power para cambiar nuestra vida completamente. to change our life completely. No podemos tener cambios incompletos, We cannot have incomplete changes porque tenemos que estar caminando constantemente. because we need constantly walk. Cuando nuestros cambios no son totales, When our changes are not total, se presentan dos opciones. we have the two options. O caminamos más hacia la cruz, Either we walk towards the cross more, o caminamos hacia atrás. or we walk backwards. Pero cuando estamos decididos, But when we are decided, caminamos hacia la cruz, we walk towards the cross, hacia el Señor Jesús. towards the Lord Jesus. Y aunque fallamos, And although we y fail, aunque volvemos a pecar, and although we sin again, pero hemos encontrado el camino del arrepentimiento but we have found the walk of repentance, y hemos aprendido a usar la gracia de Dios and we have learned to use God's grace para caminar con Él, to walk with Him, para tomarnos de Él to get a hold of Him, y determinarnos and determine ourselves a hacer mejor nuestra vida cristiana. to make our Christian life better. Porque todos los días Because every day, la sangre del Señor the blood of the Lord está siendo provista para is nosotros. being provided for us.
para santificarnos, to sanctify us, para limpiarnos, to cleanse us, para to consagrarnos, consecrate us, para darnos paz. to give us peace. Entonces, el Señor nos ha dado toda la provisión So the Lord has given us all the provision para vivir una vida consagrada a Él. to live a consecrated life for Him. Porque dice este versículo 22 Because this verse 22 says que tenemos por fruto la santificación. that we have as a fruit sanctification. Antes de ser cristianos, Before we were Christians, nuestros frutos nos avergonzaban. our fruits, we were ashamed of our fruits. Pero después de que somos cristianos, But after we are Christians, nuestro fruto our fruit nos lleva a la santificación. takes us to sanctification. ¿Qué es la santificación entre otras cosas? And among other things, what is sanctification? Es el vestido de lino fino, limpio y brillante Is the dress of white linen, bright and que la shiny, esposa va a usar en las bodas del that Cordero. the bride is going to be wearing in the weddings of the Lamb. Así es de que la santificación es muy importante. So sanctification is very important. Y no quiere decir que ya no vamos a hacer nada And this doesn't mean that we're not going to do anything de nuestra vida ordinaria. of our daily life. No, la santificación Sanctification es que yo voy a someter mi naturaleza is that I'm going to subdue my nature a la voluntad de Dios to God's will. y me voy a esforzar And I'm going to make an effort por hacer mejor las to cosas. do things better. Porque cuando nosotros vemos la vida cristiana desde este ángulo, Because when we see Christian life from this angle, nos podemos dar cuenta we can notice que el Señor nos dio el control that the Lord gave us the control y la autoridad and authority de nuestra carne of our flesh para escoger por Él. to choose for Him. Y no podemos estar culpando siempre al enemigo And we cannot always be blaming the enemy o a nuestra carne or to our flesh, porque tenemos la capacidad de escoger. because we have the capacity to choose. Tenemos la suficiente luz de la palabra We have enough light of the Word para escoger. to choose. Hemos escuchado tanto de la palabra de Dios We have heard so much of God's Word que tenemos la sabiduría that we have the wisdom que viene de la palabra de Dios that comes from God's Word para hacer nuestras to decisiones. make our own choices. Porque si estamos caminando hacia la nueva ciudad, Because if we're walking towards the new city, no nos vamos a detener. we won't stop. Tenemos que seguir caminando. We have to continue walking Porque el Señor nos ha llamado a ese llamamiento. because the Lord has called us to that calling, per se. Entonces, en el versículo 22, So in verse 22, esta parte más ahora in this part where it says, but now, nos deja ver que hay un contraste, it let us know that it's a contrast. que hay una grande diferencia There is a great difference de lo que la gracia de Dios ha hecho ahora en nosotros que somos salvos. of what God's grace has done in us now that we're saved. Porque ahora tenemos For now we have, como fruto as a fruit, la santificación the sanctification, y por fin and for the end, la vida eterna. eternal life. Quiere decir This means que después de ser salvos, that after being saved, nosotros tenemos que empezar a dar frutos. we have to start giving fruits. Y más fruto, y más fruto, y más fruto. More fruits and fruits and fruits. Todo nuestro caminar después de la salvación After salvation, our walk es dar frutos. is to give fruits. Y si nosotros queremos observar nuestra propia vida And if we want to observe our own life, y pensamos, ¿qué frutos he dado? what fruits have I given? ¿Qué clase de árbol he sido? What type of tree have I been? Desde que soy cristiano, ¿he dado frutos? Since I have been a Christian, have I given fruits? ¿Y qué clase de frutos? And what type of fruits? La obediencia al Señor, Obedience to the Lord, ese es un fruto. that's a fruit. El hacer todo lo que hacemos en la casa de Dios To do everything that we do in the house of God porque queremos hacerlo, because we want to do it, porque necesitamos hacerlo, because we need to do it. esos son frutos. Those are fruits. Pero si hemos pasado muchos años But if we have if many years have passed by
muchos días, muchos and meses, many days and months, y no estamos dando fruto, and we are not giving any fruits, tenemos que preocuparnos. then we have to really get worried Y decir, ¿qué está pasando conmigo? and say, what is it happening to me? No estoy en el mundo, I'm not in the world, pero tampoco estoy dando frutos en mi vida como cristiano. but in my life as a Christian, I'm not giving fruits either. ¿Qué clase de frutos podemos dar? What type of fruits should we be given? Los vamos a ver más adelante. We will be seeing those further ahead. Pero por ejemplo, la paciencia. But for instance, patience. Ya no podemos ser cristianos We cannot be Christians desesperados. and be desperate Que cuando viene una situación that when a situation comes, nos desespera. we get really desperate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? What do I have to do? What do I need to do? Primero tenemos que buscar al Señor First of all, we need to seek God y preguntarle al Señor, and ask the Lord, ¿qué puedo hacer con esto? what can I do with this? ¿Por qué está viniendo esto? Why is this coming? ¿En qué me va a ayudar? How is it going to help me? ¿Cómo se puede resolver? How can this be resolved? Porque nosotros conocemos a Jesús. Because we know Jesus. Ya no vivimos en el pasado. We don't live in the past. Somos salvos. Amén, 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 amén. Ahora nuestra vida debe ser diferente. Now our life should be different, Aún en esos detalles. even in those details. Un día fuimos a comprar unos tacos One day we went to buy some tacos. y estábamos sentados allí en la mesa We were sitting at the table, y llegó una pareja. and a couple came. Y cuando les llevaron su comida, And when they were served their order, ellos oraron. they prayed. Nosotros ya habíamos orado antes. We had prayed before. Entonces, ese tipo de frutos. So that type of fruits. Había otras personas There were other people there que empezaron a comer that just started eating sin orar. without praying, No lo sabían, and they didn't know. ¿verdad? Entonces, nosotros ahora como cristianos Now, as Christians, tenemos que dar frutos we have to give fruits de ese tipo, of that type, entre otros que vamos a ver más adelante. among others that we will study later. Una buena respuesta, A good answer, una buena actitud. a good attitude, Nuestras expresiones our expressions deben de ser de manera que la gente se sienta agradable con nosotros. are to be that in a way that people will feel comfortable with us. No podemos ser un cristiano We cannot be a Christian al que nadie se le quiera acercar. that no one would like to approach. No es que me va a contestar mal, Oh no, that person is going to answer back at me. me da miedo acercarme. I'm afraid to get close to that person. No, ese tipo de frutos. That type of fruits. A lo mejor es algo muy sencillo Perhaps it will be something simple. y a lo mejor podemos estar pensando, ¿cómo vamos a estar haciendo cosas contrarias a esas? And we can be thinking, how can we be doing contrary things? Pero no sé si usted ha tenido la experiencia But I don't know if you have had the experience de ver a alguien cuando recién es salvo. of seeing someone when they recently received Jesus. ¿Cómo se comporta? How is that person Muy behaving? contento. Muy contentos. Very happy. Quiere mostrar amor a todos. They want to show love towards everybody. Le gusta venir a la iglesia. And that person likes to come to church. Ajá. Come early to church and read. Nosotros hemos tenido la experiencia de ver gente nacer en el Evangelio We have had the experience of seeing people being born in the gospel. y nos han dicho, And they have said to us, ¿por qué no hace servicio todos los días? how come the service is not every day? Ay, pastor, que dure más tiempo la oración. Oh, pastor, let the prayer be longer. ¿Por qué no vienen todos los días a mi casa a enseñarme de la Biblia? You should come to my house every day to teach me about the Bible. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, how can I help? ¿Qué se necesita en la What is iglesia? it needed in the church? Frutos. Fruits. Nosotros ya somos viejos en el camino. Oh, we are so old in this message. Ya no vamos a dar frutos. We are not going to give fruits. ¿Qué pasa con los árboles que no dan fruto? What happens with the trees that don't give fruit? Los cortan. They're being cut down. Está ocupando un lugar en la tierra que pudiera usar otro árbol que quiere dar fruto. And they are just there on the ground and occupying a place where other trees should be in.
Y debemos tener cuidado, and we ought to be careful. porque el Señor de cualquier manera va a recibir frutos. Because anyhow, the Lord is going to receive fruits. Si nosotros no estamos dando frutos, If we are not giving any fruits, el Señor nos va a cortar y va a poner otro árbol. then the Lord is going to cut us off and He's going to place another tree. También lo hemos visto, yo creo que ustedes también en su tiempo de caminar con el Señor. We have seen it before, and I think you have too. A veces habemos quienes ya no queremos, There are many that we don't want to anymore. y por más que empujamos y empujamos, ya no queremos. As much as we push and push, we just don't want to. We are not willing. Y el Señor nos dice, bueno, yo ya no voy a bendecir porque Miriam no se quiere mover. And the Lord doesn't say, oh, well, I'm not going to bless Miriam because she doesn't want to move on. El Señor sigue bendiciendo. The Lord Aleluya. continues Amén, amén, blessing. Entonces, esta parte de dar frutos debiera despertarnos en nuestra vida cristiana. This part of giving fruit should awaken us in our Christian life. Y no me lo diga a mí, And don't tell me, pero dígaselo a usted but say it to yourself y delante del Señor. and before the Lord. ¿Qué frutos yo he presentado delante de Dios en todos estos años que llevo caminando? What fruits have I presented before the Lord in all of these years that I have been walking with Him? Y nos vamos a dar cuenta And then we're going to take notice que necesitamos correr, that we need to run. que necesitamos empezar a hacer las cosas que quizás no hemos hecho desde que fuimos salvos. And then we have to see that we have to start doing the things that we haven't done before. Porque el trabajo del Espíritu Santo, Because the work of the Holy Spirit las manifestaciones del Espíritu Santo, and its manifestations, la profundidad de la palabra, the depth of the Word, no sustituye doesn't substitute los frutos que como cristianos tenemos que dar. the fruits that as Christians we should be giving. Todo es muy bueno, Everything is very good, pero tenemos que fructificar. but we have to give fruit. ¿Por qué? Porque dice que tenemos por fin la vida eterna. Because it says that we have the everlasting life at the end. Y si nosotros no aprovechamos And if we do not take advantage este regalo que el Señor nos da, this gift that the Lord gives us de tener la libertad del pecado, of having the freedom of sin, que el pecado ya no nos tiene atados, that sin is not bounding us anymore. sino que ahora somos siervos de Dios, But now we are servants of God, viviendo una vida que está separada del pecado, living a life that is separated from sin, pero separada para Dios. but separated for God. Ya no vivimos en el pecado, We don't live in sin anymore, pero tenemos que vivir para Dios, but we have to live for God darle lo mejor a Dios. and give the best to God. Como dice un canto, As the song says, respirar a Dios. to breathe God. Todo lo que yo hago, Everything that I do, aún en mi trabajo, even in my job, aún en mi casa, even in my home, aún en mi iglesia, even in my church, debe de dar gloria al Señor. you should give glory to God. Debe de bendecir el nombre del Señor, You ought to bless the name of the Lord, porque ese es el fin al que Dios nos quiere llevar, because that's the end of what the Lord wants to take us to vivir para Dios. live for Him. Pero muchas veces And many times, nosotros vivimos para nosotros mismos, we live for our own selves, para agradarnos a nosotros mismos. to please our own selves. Es que a mí no me gusta llegar temprano, Oh, I don't like to get there early. a mí. To me, Es que yo no pienso que debe haber dos servicios. I think it shouldn't be two services. Es que a mí To me, no me nace ofrendar. I don't. It doesn't come from me to offer. Y estamos offerings. haciendo lo que a nosotros nos gusta. And we're doing what we like to do. Estamos viviendo para nosotros. We are living to ourselves. A mí no me gusta llegar temprano. I don't like to get there early. A mí no me gusta que me estén diciendo lo que debo hacer. I don't like to be told what to do. Vivimos para nosotros. We live for our own selves. Y no hacemos cosas malas, And we don't do bad things. pero no estamos obedeciendo a Dios. But we are not obeying God. Ya no nos estamos dando como siervos para el Señor. We are not giving ourselves as servants to God. Y el Señor ha sido muy bueno. And the Lord has been so good. Es fácil amar al Señor, It is easy to love the Lord porque Él es muy bueno. because Amén, He's aleluya. very good. Entonces, también es fácil obedecer al Señor, So it's easy also to obey God. porque
dejemos de vivir para nosotros Let's stop living for ourselves y vivir para el Señor. and to live for the Lord. Porque nuestro Dios Because our God, es un buen amo, it's a good master. paga muy bien, He pays good. siempre nos bendice. He always blesses us. Nada más nosotros tenemos que tener esa fe We only have to do that. Have to have that faith que pueda creer that could believe que si yo vivo para Dios, that if I live for God, yo voy a ser bendecido por Dios. that I'm gonna be blessed by God. Porque muchas veces Because many times cuando vivimos para nosotros, when we live for ourselves, para todo tenemos tiempo, we have time for everything. todo podemos hacer. We can do anything. Pero cuando se muestran las cosas de Dios, But when the things of God are being presented, decimos, no puedo. we say, oh, I can't. No hagan esta actividad el domingo porque yo no puedo. Don't do that activity on Sundays because I can't. O tenemos invitaciones, ¿verdad? Or we have invitations, right? Que vente el viernes como a las 6, 7 a tomar cafecito. Come on Friday about 6 or 7 to just drink a cup of coffee. Tal vez hay una batalla en nuestra mente, Perhaps there is a battle in our mind. tal vez no. Perhaps not. Tal vez decimos, ¿iré al cafecito o iré a la oración? Should I go to drink that cup of coffee or to church? Pero tal vez decimos, Or perhaps we say, no, es que esta mi comadre tiene años que no la veo. well, this friend, it's been years since I've seen her. Y pues me voy a perder la oportunidad de verla. I'm gonna miss the opportunity to see her, talk to her. Oración, pues cada viernes hay oración. Prayer, well, every Friday there's prayer. Eso es cuando vivimos para nosotros. That happens when we live for ourselves. Se los he dicho otras veces. I've said it to you many times before. Hay gente que practica alguna doctrina o están en alguna secta There are people that they practice some doctrine or they belong to a sect. y dicen, por ejemplo, yo no como carne de puerco. And they say, for instance, I don't eat pork. Y sea el cumpleaños de quien sea, si hay puerco, yo no como puerco. And no matter what the birthday they're in, they don't eat pork if there is pork. Frutos. Fruits. El Señor quiere que demos frutos. The Lord wants us to give fruits. Que digamos, no, este es el tiempo del Señor. Yo no voy a ningún lugar porque es tiempo del Señor. And to say this is the time for the Lord and I'm not going to go anywhere else because this is the time for the Lord. Yo no voy a hacer nada porque ahorita es tiempo del Señor. I am not going to do anything because right now it's time for the Lord. A veces decimos, ¿qué puedo hacer, Señor, si mi familia me quiere ir el domingo? What can I say, Lord, if my family wants me there on Sunday? Me quiere en horarios o en tiempo que debo estar en tu casa. They want me during the time that I should be in their house. Yo no le voy a decir qué tiene que hacer. I'm not going to tell you what to do. Solo le voy a decir The only thing I'm going to say, qué frutos what fruit quiere dar. do you want to give? Porque ese es el caminar con Dios. Because that's the walk with God. El libro de The Romanos book of Romans es la constitución del cristiano. is the constitution of the Christian. Nos enseña cómo mover los pies para caminar. It teaches us how to move our feet to walk. Entonces nos va a corregir la palabra de Dios. So the Word of God is going to correct us. Santificación Holiness or sanctification quiere decir consagración, means consecration. quiere decir purificación, It means purification. santificación de corazón Sanctification from heart y de vida. and of life. También nuestra vida tiene que estar mostrando la santidad. Our life also needs to be showing sanctification, holiness. Por eso, That's why la gente del camino crucificado people of the crucified way tiene una manera de vestir diferente have a way of dressing that it's different a la gente de otras iglesias. of people of other churches, Porque hemos entendido because we have understood la consagración consecration del corazón of the heart y de nuestra vida también and al of Señor. our life towards the Lord also. Entonces, fruto. Fruit. Fruto es
un efecto, Fruit is an effect, un resultado, an outcome, un trabajo hecho. a job done. Es decir, Is to say, por ejemplo, si yo tiro mis lentes, if I drop my glasses, for example, ¿cuál va a ser el efecto? what is the effect going to be? Se van a romper, ¿verdad? They're going to break. Si yo los dejo caer, inmediatamente va a ir para abajo. If I drop them, they're going to go immediately down. Así también nuestra vida con el Señor. The same way our life with the Lord. Si yo soy salvo, If I am saved, inmediatamente debe haber un efecto, immediately should be an effect, un resultado an outcome, inmediato, immediate, un trabajo que ya ha sido hecho. a job that has been done. Así es de que esa frase que a veces decimos, estoy trabajando en ello, That phrase that we say, I'm working on it, es que nuestros frutos todavía están verdecitos. is that our fruits are still in the process, they're green. Pero lo que el Señor nos pide es que demos frutos, But the Lord is asking of us to give fruits que podamos comer o que estén ya maduros. that we can eat or be already ripe. Como hijos de Dios, As children of God, nuestras vidas están marcadas por su fruto. our lives are marked by His fruits. Y vamos a leer en Gálatas 5, Let's read in 22 y Galatians 5, 23. 22 and 23. ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera que demos? What are the fruits that the Lord is expecting us to give? Galatians 5:22. Antes de leerlo, dígame algo. Before we read it, please tell me something. ¿Cuál es el primer paso Which is the first step que debemos hacer that we have to make para tener frutos? to have fruit? ¿O qué es lo primero que se hace para